Isaac de Israel, ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos en fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. En el principio, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y otra de las cosas que la canción también hablaba, que nos rendiremos a tu voluntad, o sea, como hijos nosotros de Dios. Nos tenemos que rendir a la voluntad de Dios, tenemos que caminar siempre alineados a la voluntad de Dios, a su plan perfecto. Entonces los bendigo en este día a todos los que están allí conectados o todos aquellos que después van a escuchar el audio, que Dios sea bendiciendo sus vidas, sus casas, que Dios siga impartiéndose como lo ha hecho hasta ahora, porque Él ha venido hablando a los corazones, ha venido revelándose a nuestras vidas. Y es algo hermoso porque cuando Él ve, cuando hay un corazón dispuesto, Él se da, se revela. Y es hermoso el amor de Dios. Bendiciones a Josefina, bendiciones a Yayuricita, Marlencita, las amo mucho y las bendigo. Entonces en este día vamos a estar con los corazones dispuestos para recibir allí su palabra. Que Dios bendiga a Maribel, porque pues siempre he estado ahí atenta con lo de siempre atenta sirviendo, y es una bendición poder tener hermanos con que uno pueda apoyarse y estar ahí siempre. Es una bendición de verdad. Entonces la palabra de hoy, como tal título no tengo, porque pues los títulos no sé, no me fluyen muy bien, pero pues voy a comenzar con la palabra. Primero quiero hacer una pequeña introducción sobre el hecho de que nosotros somos hijos de Dios. Fuimos llamados para ser sus hijos, y como hijos tenemos que estar siempre en su propósito y en su plan. Ya sabemos que nosotros ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo, no somos esclavos de las cosas aún, de las obras de la carne. Ahora somos llamados hijos de Dios, y es una bendición nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Hubo un tiempo en que nosotros vivimos quizás apartados del Señor, quizás vivimos siendo esclavos de muchas cosas, pero Dios nos ha llamado para ser hijos de Él. Entonces eso es una bendición, es una honra, y como honra podemos ver que tenemos que hacer siempre su voluntad. Ya nosotros no podemos controlar nuestras propias vidas, ya nosotros no somos dueños de nosotros, sino que Él nos compró a precio de sangre, y eso es algo muy, muy hermoso. Entonces quisiera que si me pueden acompañar a Gálatas, es como una pequeña introducción para entrar en el tema por el cual voy a llevar, que es Gálatas, el capítulo 4, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué hermosa esa palabra. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya nosotros no somos esclavos. Muchas veces nosotros pensamos y vivimos conforme a nuestra voluntad y a nuestros deseos, y cuando nosotros vivimos una vida así, es que estamos siendo esclavos de lo nuestro. Gálatas 4, del verso 4 al verso 7.
Es hermoso estos versículos porque dice el 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por eso nosotros ya somos hijos de Dios, somos adoptados, pero tenemos esa herencia celestial que es lo más hermoso que podemos tener, esa esperanza. Entonces podemos ver cómo Dios se ha manifestado a nosotros. Allí en Romanos, son unos pequeños versículos que leo como introducción antes de pasar al tema. En Romanos capítulo 8, del verso 13 al 16 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué hermoso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, o sea, es nuestro Padre, nuestro Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces quería aclarar este punto de que somos hijos de Dios, somos herederos de lo de Él. Por eso nosotros en esta tierra no caminamos conforme al mundo, porque sabemos que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Entonces, al nosotros poder entender esos puntos de que nosotros somos hijos de Dios y tenemos una herencia celestial, podemos caminar alineados al plan perfecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nada, ahora somos llamados hijos de Dios. Por eso, al ser llamados hijos de Dios, tenemos esa herencia celestial. Por eso es nosotros el caminar en el Espíritu, así como dice allí, ahí mismo en Gálatas, pero el capítulo 5, el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso nosotros, es importante el obedecer a la voz del Espíritu Santo. Por eso sabemos que Dios también, cuando vino Jesucristo y cuando Jesucristo subió al cielo, nos dejó al Espíritu Santo, es un ayudador. Y es como esa vocecita que es como nuestra guía, porque Él está allá, o sea, Él escucha todo lo que el Padre y el Hijo hablan, y entonces es nuestra guía, es la perfecta guía. Por eso al alinearnos al plan de Dios, es obedecerle a Dios. Entonces quisiera ahora sí que fuéramos al tema allí principal, que vamos a hablar sobre un hombre que se negó totalmente a su voluntad y se alineó al plan de Dios. Es un hombre que fue el padre de la fe, que fue este hombre Abraham. Por eso la canción allí del principio, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Israel, decía la canción, y es hermosa. Entonces vamos a pasar por diferentes fases de Abraham, pero el punto es que les quiero dar a mostrar lo que el Espíritu me daba a mí a entender y me revelaba, cómo Abraham fue un hombre que obedeció cada instrucción que Dios le dio, que también se salió un poco del propósito de Dios, pero que Dios lo volvió a alinear en su misericordia. Y es hermoso cuando Dios ha sido fiel, porque muchas veces nosotros hemos escogido caminos diferentes a los que Dios tiene para nosotros, pero que Dios en su misericordia nos ha vuelto a alinear, porque Él nos ha escogido, Él nos ha llamado a ser hijos suyos, y como tal nosotros tenemos que cumplir su propósito. Por eso dice allí la palabra que ya no vivimos nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces es por eso que nuestra vida ya no nos pertenece, y por eso es que tenemos que caminar siempre, siempre bajo su voluntad y propósito. Entonces vamos a comenzar allí en Génesis, el capítulo 12. Esa fue como la primera obediencia, la primera instrucción que se dio a este patriarca. Fue, ya sabemos que dejar su tierra y su parentela, pero quiero que lean conmigo y me acompañen para estudiarlo y poderlo leer, para escudriñar las escrituras. Entonces es hermoso porque fue la primera instrucción que Dios le dio.
la primera instrucción que Dios le dio a Abraham. En ese tiempo, Abraham, sin H. Pero vemos cómo tuvo que negarse a sí mismo, porque otra de las cosas muy importantes que podemos ver en la vida de Abraham es que cada negación que hubo en su vida lo alineaba más al propósito de Dios. Cada desprendimiento que él tenía en su corazón, aún físicamente, el desprendimiento que él lo alineaba al plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido desprendernos de muchas cosas? Entonces, cuando no nos negamos aún a nosotros mismos, no nos estamos alineando con el plan de Dios para nuestras vidas, porque Él tiene un plan perfecto, un plan que vemos como Dios levantó una simiente en Abraham. Y no fue solamente una simiente física del pueblo de Israel, sino fuimos nosotros todos por medio de Jesucristo. Y es hermoso cuando el hombre obedeció. Entonces, la primera acción, lo primero que Dios le dijo allí está, voy a leer el capítulo 12 del versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios, pero Jehová había a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas. Esta es la promesa para todos nosotros porque fue cumplida por medio de Jesucristo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es hermoso porque es un plan que Dios así trazó y este hombre fue caminando en la voluntad de Dios. Vemos cómo él se negó a muchas cosas. Ya el momento de salir de su tierra, de salir de su parentela, a una tierra que Dios le dijo que le iba a dar, pero que él no conocía, nunca conoció. Era la primera vez que él estaba dejando todo por Dios, porque él le creía. Por eso fue llamado el padre de la fe, porque él creyó sin ver, y es hermoso eso. Seguimos leyendo aquí el verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero que tengan unos puntos muy claros en este desprendimiento que este hombre tuvo. Primero que todo, él era de Ur de los Caldeos, pero él salió de allí con su padre, porque dice el capítulo anterior que Tare, era el padre de Abraham. Él había salido de Ur de los Caldeos a Harán. Había salido con Abraham, había salido con la esposa de Abraham, con Lot, que Lot sabemos que era el hijo del hermano de Abraham, no del hermano que estaba vivo, sino de un hermano que había muerto. Entonces, cuando vemos que Abraham sí obedeció el cumplimiento, o sea, ese mandato que Dios le dio, porque Abraham salió de Harán, porque dice que el papá de Abraham, Tare, él murió allí en Harán. Entonces Abraham sí cumplió lo que Dios le dijo, esa instrucción de sal de tu tierra, de la casa de tu padre. Muchas veces Dios nos pide que salgamos del lugar donde estamos allí muy confiados, muy acomodados quizás, del lugar donde quizás tenemos muchos apoyos, porque vemos que la familia de Abraham es como el apoyo que Abraham tenía. Allí ese apoyo, tanto me imagino con las cosas, porque estar con tu familia es como uno estar apoyado en muchas cosas. A ti te falta algo, le pides a tu tío, le pides a tu primo, esos son los apoyos que tienen. Pero cuando salió Abraham solo con su familia,
solo con su esposa. Ya salió totalmente una dependencia de Dios. Entonces Él nos lleva a momentos en que nosotros solo tenemos que depender de Él, donde hay un momento donde estamos tan solos que no tenemos que depender de nadie, porque no tenemos a nadie que depender. Entonces entramos ahí y Dios nos lleva a una dependencia totalmente de Él. Totalmente de él totalmente. Entonces es hermoso porque él salió de allí y llegó allá a esa tierra de Canaán donde no conocía a nadie, donde él era extranjero, pero le creyó a Dios, le creyó a Dios. Y otra cosa muy importante era que este hombre levantaba altar. El altar es sinónimo o lo podemos relacionar con uno ir a la presencia de Dios, tenía intimidad con Dios. Abraham era un hombre de intimidad, por eso es la importancia de nosotros como hijos de Dios, tener intimidad todo el tiempo, movernos siempre en la voluntad de Dios, basándonos también en esa intimidad que tenemos con Dios, porque sabemos que Dios es allí donde Dios nos habla, en la intimidad nos habla, cuando estamos alineados a su espíritu. Y otra de las cosas hermosas es que cada vez que nosotros cumplimos las instrucciones que Él nos mande, las obedecemos creyéndole a Él y nos movemos en su voluntad. Dios va dando más revelación al propósito que Él tiene con nosotros. Nuestra mirada se va ampliando. Cuando tú lo obedeces, la primera instrucción, por eso yo me acuerdo que también Dios había hablado una palabra por medio de mi tía de las instrucciones, y es algo hermoso porque Él está hablando de cumplir las instrucciones y cómo en la palabra de Dios este hombre se sometió a la voluntad de Dios, se sometió por completo. No puso peros. Imagínate tú si Abraham hubiera dicho, no, pero yo qué voy a salir a esa tierra que no conozco, y se hubiera quedado ahí en su comodidad. No sería ahorita el padre de la fe. No hubiera sido ese vaso que Dios hubiera usado para esa generación. Aunque Dios se hubiera valido de otra persona, porque para Dios no hay nada imposible. Pero él no hubiera obedecido, se hubiera estancado allí en la casa de su padre y de su madre, allí guardado en su comodidad. Pero él decidió obedecerle a Dios. Entonces, vemos que obedecer al Señor implica el negarse a lo nuestro, a lo de nosotros, para recibirlo de Él. Pero dice, pero recibimos sus promesas y la de Él cuando dejamos. Muchas veces las promesas que Dios ha dado a nuestra vida no se han cumplido y nosotros decimos, no, pero Dios no ha cumplido, pero quizás es por nosotros mismos que nos hemos negado, no hemos soltado algunas cosas allí que no nos dejan avanzar, alinearnos al plan de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que dejar muchas cosas, soltar y avanzar, porque una cosa es tú soltar algo y quedarte ahí postrado, no avanzar en el propósito de Dios, por el camino que Él tiene para nosotros, porque Él tiene un camino ya trazado. Por eso es que es la importancia de tener intimidad con Dios, para que Dios te revele el camino que Él ha trazado para tu vida, que Él te revele cuál es su voluntad en tu vida, para tú no irte detrás de lo tuyo, detrás de los engaños de tu corazón, porque sabemos que el corazón es engañoso. Entonces al alinearnos con la voluntad de Dios, pedimos siempre su voluntad, siempre su voluntad. Entonces vemos que Él le dio la instrucción a Abraham y Abraham tenía que obedecerla. Entonces Él la obedeció y dejó todo y se fue. Este hombre obediente se fue, dijo, yo le creo al Señor, yo sé que Dios es el Dios poderoso, porque otra cosa hermosa es que Dios en el transcurso de la vida de Abraham se le fue revelando de diferentes maneras. Primero se le reveló allí como el Dios altísimo, como ese Dios altísimo. Después también se le reveló como el Dios todopoderoso, el Shaddai. O sea, es hermoso cuando Dios viene y te revela, se le revela en tu vida de diferentes formas, que tú lo puedes ver allí de diferentes maneras, como muchas veces lo hemos visto como Dios soberano en nuestra vida, el Dios ayudador, el Dios proveedor, de tantas maneras. Pero lo importante es que tú camines en su voluntad para que lo aprendas a conocer.
porque tú no lo conoces. Si tú caminas en tu propia voluntad, no vas a conocer lo de Dios, porque si tú caminas en tu voluntad vas a tener tu propio apoyo, entonces no vas a estar totalmente apoyado en Dios, entonces Dios no va a ser tu sustentador, porque tú estás buscando tu propio sustento en tus fuerzas humanas. Entonces Dios quiere que nosotros lo conozcamos allí como Él es, como ese Dios proveedor, como ese Dios altísimo, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios soberano en nuestras vidas. Y aprendamos a caminar en su voluntad. Entonces es hermoso, vemos allí cómo Abraham obedeció y levantaba allí altar, invocaba el nombre a Jehová. Otra de las cosas que Dios le había hablado a Abraham era que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, familias de la tierra. Y vemos que eso se cumplió, como les decía ahora, por Jesucristo. Y es hermoso al ver que todo iba en el plan perfecto de Dios, que nosotros muchas veces encasillamos a Dios, pero Dios va más allá, va por generaciones. Él no va solamente contigo, Él va por tus generaciones enteras, por tus hijos, por tus nietos, por tus familias, por los herederos. Por eso no limitemos a Dios solo a nuestro tiempo, porque Él va más allá de todo. Por eso si tú estás entregado a su voluntad, así como Abraham lo hizo, como Abraham se entregó, sus generaciones también se iban a entregar a la voluntad de Dios, porque Él los iba a alinear. Entonces otra de las cosas, fuimos allí la salida del plan de Dios allí de Abraham, cuando decidió irse a Egipto. Esa fue una salida del plan porque Dios no le habló a Abraham. Ahí vamos a leer para que podamos entender en Génesis 12, allí en el versículo 10. Voy a leer del versículo 12 del versículo 10 solamente el versículo 10 y después avanzo. Dice allí el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Pero aquí no vemos que Dios le haya dicho a Abraham que saliera, porque vemos la palabra dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. En ningún momento Dios le dijo a Abraham, sal, vete para Egipto porque acá hay gran hambruna. Imagínate, Dios no le dijo a Abraham que saliera. Él salió porque vio las circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros vemos las circunstancias y ahí no consultamos a Dios, sino que hacemos? Tomamos nuestras propias decisiones basados en las circunstancias difíciles que nosotros vemos. Ahí Abraham se salió del plan de Dios, salió totalmente, se fue, se apartó de ese plan que Dios tenía. Y sabemos que quedan consecuencias de las malas decisiones que nosotros tomamos. Y tristemente quedan para nuestros hijos y nuestras generaciones. Porque vemos que allí Abraham sembró la mentira y después sus generaciones también fueron mentirosos. Perdón. Entonces, ¿cómo podemos ver el ejemplo? Cómo Abraham se salió un poco de la voluntad de Dios y quiso ir a hacerse allá a Egipto porque allá sí había abundancia de pan y allí no había, quizás en Canaán donde él estaba en ese momento, había escasez de pan porque quizás no había mucha abundancia de agua, pero Abraham entonces no creyó a Dios como ese Dios ayudador, ese Dios que provee, sino se basó en sus propias circunstancias, en el hambre que estaban pasando allí, se desalineó un poco de la voluntad de Dios. Y vemos cómo salió. Ya nosotros conocemos la historia, que allí quisieron tomar a su esposa porque era hermosa, y cómo Abraham antes lo bendijeron por su esposa y cómo él mintió diciendo que no, que era la esposa, que no era la esposa, sino que era su hermana. Entonces trajo consecuencias aquella salida del plan de Dios de Abraham. Pero Dios en su misericordia lo volvió a alinear, en su misericordia, porque él tenía esa mujer, porque no era solamente, el plan perfecto no era solamente con Abraham, era con Sarai, porque en ese momento era Sarai, era con Sara también, ese plan perfecto. Imagínate tú entonces que ella se hubiera quedado allá en el harán de Faraón, como una de sus mujeres, y Abraham se hubiera devuelto solo. No, porque Dios conocía, él veía más allá de todo, que era con esa mujer que él tenía también el plan perfecto. Entonces, ¿qué hizo él? Ya conocemos la historia, que mandó allí plagas, que mandó enfermedades a Egipto.
Y entonces los hizo salir de allá. Los hizo salir. Allá en el verso 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces ahí vemos cómo Dios lo alineó, a las malas lo alineó, a su propósito y a su plan, por su misericordia. Entonces, ¿qué hizo Abrancito? Le tocó volver de nuevo allí a la tierra donde él había salido. Le tocó volver a alinearse al plan de Dios porque entendió que con Dios no se juega. Lo de Dios es serio, es muy serio. Nosotros creemos que lo de Dios podemos ir y volver, pero no es así. Lo de Dios es tan serio, es muy serio, porque lo de Dios es lo más real que hay. Él es Dios soberano, Dios glorioso, y Él demanda obediencia de nosotros como hijos suyos, porque leímos al principio que somos hijos suyos. Ya nosotros, nuestro hogar, nuestra casa, ya no nosotros hacemos lo que nosotros queramos, porque cuando nos apartamos un poco y Dios tiene un plan perfecto con nosotros, nos alinea de nuevo a su voluntad. Entonces vemos allí, me voy a adelantar un poco, cuando ya Abraham otra vez de nuevo fue alineado a la voluntad de Dios, pero no por él mismo, sino porque Dios lo alineó de una. Entonces vamos allá a Génesis 13, del versículo 3 al 4. Dice la palabra, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Volvió otra vez a la intimidad con Dios, porque salió en su propia voluntad, pero no porque haya ido a la intimidad con Dios a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y que Dios le haya dicho, váyase para Egipto. En ningún momento pasó eso. Él lo hizo en su propia voluntad y no pidió a Dios su voluntad. Y vemos que se apartó un momento de la presencia de Dios, porque no lo buscó, no levantó altar. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones, no porque estemos muy metidos con Dios en intimidad, tomamos decisiones de apresurados? ¿Por qué? Porque no nos estamos metiendo con Dios de verdad. Ha pasado eso en nuestras vidas. Nos hemos desalineado a nuestras propias fuerzas y es ahí donde vienen las consecuencias. Y después estamos diciendo, Señor, ¿pero por qué me acontece esto? ¿Pero por qué veo esto? ¿Será porque tú te saliste de la voluntad de Dios y hiciste todo en tus propias fuerzas? Esa es la pregunta. Y culpamos a Dios de lo que nosotros mismos hicimos. Entonces lo importante es poder reconocer, llegar allí otra vez a la presencia de Dios, a Abraham de nuevo y llorar y reconocer delante de Dios que había fallado, así como David, él reconocía cuando fallaba. No era altivo para decir, no, pero es que la mujer estaba muy bonita, por eso yo la miré y justificar el pecado, porque muchas veces es así, nosotros justificamos el pecado. Pero Dios no quiere, sino que reconozcamos cuando pecamos y reconocer que fallamos y no volver otra vez a lo mismo de siempre, sino reconocer, Señor, yo me alineo a tu voluntad, yo reconozco que he hecho mi voluntad muchos años, mucho tiempo, pero hoy me quiero alinear, Señor, ya no quiero más, Señor, estar, Padre Santo, detrás de nada, Señor, que no me alinee a tu voluntad, nada que me aparte de tu voluntad, porque hay muchas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, nos apartan de la voluntad de Dios. Por eso, como hijos de Dios, la importancia de la intimidad con Dios, porque vemos que Abraham era un hombre de intimidad. La importancia de estar todo el tiempo allí en intimidad, de no secarnos espiritualmente, de andar en el espíritu, como lo veíamos al principio, como hijos de Dios. No vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y tú, al caminar conforme al espíritu, te alineas al espíritu de Dios. Te sometes. Te sometes totalmente. Cualquier pensamiento, cualquier ira, quizás un pensamiento que venga a tu mente de tu hermano, quizás para apartarte de tu hermano o allí de tu esposo, de tu casa, de tu familia. Eso no es de Dios. Entonces, ¿tú qué haces? Rechazar esos pensamientos y decirle, no, Señor, yo me alineo a tu propósito. Y si tu propósito es que yo esté con mi esposo en unidad, porque es el propósito de Dios, que caminemos con nuestros hijos, con nuestra familia en unidad, en el propósito de Dios, porque vemos que acá Abraham caminó con su esposa,
caminó con su esposa. ¿Dónde fue que la dejó allá en Egipto y él se metió solo al propósito de Dios? No, los dos estaban unidos en el propósito de Dios. Y por eso es la importancia de la intimidad. Quiero seguir leyendo. Bueno, estábamos viendo que esa fue la primera. Y otra de las cosas que vino para Abraham fue, porque fueron negaciones duras, fueron dejar cosas duras, porque vemos que Lot era como si Abraham se hubiera hecho cargo de su sobrino, porque su padre había muerto. Vemos que allá en el pueblo de Israel, cuando, digamos, alguien moría, la familia se hacía cargo, el tío, algo, lo adoptaba como hijo suyo. Entonces vemos que Lot era como algo muy importante para Abraham. Era su sobrino, era como su hijo, porque sabemos aquellos que son tíos, que sus sobrinos son como propios hijos, o sea, son hijos de su hermano, de su hermana, pero son como hijos propios. Entonces él amaba a su sobrino, no es que le fue fácil decirle, váyase por ese lado, yo me voy por otro, no, a él le dolió en el corazón. Ese desprendimiento a Abraham le dolió, porque era su sobrino, porque él convivía con él, todo. Entonces vamos allí a Génesis 13, ahí mismo, porque eso es todo ahí mismito, solo que vamos avanzando. Génesis 13, del versículo 11 al 18, dice la palabra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Era un poquito ventajoso el sobrino, pero él lo amaba a su sobrino. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, ya sabemos allí en Sodoma y Gomorra, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, o sea que espiritualmente Lot escogió alejarse como de la presencia de Dios, hice como más que todo hacia el mundo, porque sabemos que Sodoma y Gomorra era un desorden total. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, porque imagínate ese desprendimiento que él tuvo en ese momento de su sobrino, a él le dolió, pero era necesario que él tuviera esos desprendimientos porque Dios estaba tratando en su vida, lo estaba llevando a no depender de las personas, a no poner su corazón en nadie, solamente en Dios. Y eso Dios lo hace para formarnos, aún para bien de nosotros. Aún para bien de nosotros. ¿Cuántas veces tú has puesto el corazón en tus hijos y tus hijos un día tienen que irse y digamos que alguien que está al lado tuyo se tenga que marchar o que se tenga que ir o tenga que partir y tu corazón ahí puesto en esa persona, tú vas a estar ahí arraigado y no vas a poder tener esa separación, ese desprendimiento que Dios quiere? Por eso Dios nos hace todo para bien. Por eso Él nos lleva a desprendernos de todo. Eso no quiere decir abandonar a los hijos o tirar al marido lejos. No, tenemos que ser sabios. Es un desprendimiento más que todo del corazón, donde solamente tú dependas de Dios, donde solamente tú dependas de Dios. Es ese desprendimiento, donde tú ames las bendiciones que Dios te ha dado, porque son bendiciones que Dios has puesto, tu esposo, tu esposa, tus hijitos, tu papá, tu mamá, son bendiciones que Dios te ha dado a tu vida allí, pero no tenemos que aferrarnos a ellos como si ellos no tuvieran que un día separarse de nosotros. Y Dios nos lleva a desprendernos para que en ese desprendimiento nosotros no quedemos deprimidos, vueltos nada, allí tirados, y ahí no quitamos la mirada de Dios para ponerla en otra cosa. Porque Dios quiere que nuestra mirada esté puesta en Él. Y mira, es muy lindo este versículo lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, vino a hablarle Jehová, hermoso, maravilloso. Qué hermoso cuando tú estás allí, cuando has pasado una negación difícil o un desprendimiento y Dios viene porque Él está ahí. Y le dijo, Abraham, alza ojos, porque quizás Abraham estaba ahí apachurrado mirando, quizás él mismo ahí, Señor, y ¿qué vino? Le dijo Dios, Abraham, alza tus ojos, porque Él quiere que nuestra mirada esté puesta en lo de Él, en lo celestial. Hay un sinónimo de que la mirada no estaba puesta en Él, sino que mira el firmamento, mira al cielo, mira más allá de lo que tú ves. Dijo, ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur,
porque quizás tú ves y no ves mucho, ves tus cuatro paredes, quizás tú ves y ves tus circunstancias, pero Dios te dice hoy, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Simar de Manré, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué hermoso, cuando vino le habló y le confirmó la promesa. Le dijo, Abraham, tú estás caminando en mi voluntad y yo te voy a revelar más de la promesa que te he dicho. Entra la revelación más grande, Abraham, allí cuando camina en la voluntad de Dios. Allí cuando tuvo que negarse, desprenderse, vino Dios y le abrió más la mirada en lo espiritual. Porque quizás Abraham en la mirada natural veía una tierra llena por muchas otras cosas, y Abraham quizás donde se hubiera puesto a ver lo natural, no Señor, pero esto es imposible, si acá está el amorreo, el cananeo, el eteo, están todos ellos, pero tú cómo me estás diciendo que todo esto será, y cómo me dices a mí que mi descendencia será grande como el polvo de la tierra si no tengo ni un hijo. Imagínate donde Abraham se hubiera visto sus imposibilidades, sino que Dios le expandió la mirada a lo espiritual. Por eso tú orarle a Dios y decirle, Señor, abre mi mirada a lo espiritual. No quiero ver lo natural, quiero ver lo espiritual, quiero ver esas promesas en lo espiritual, no en lo natural. Que si Dios te dijo, tu hijo, él va a ser mío, va a vivir para mí. Tú ves a tu hijo allá en su mundo, quizás en drogas, quizás enredados en el mundo. Y tú, pero Señor, ¿cómo? Pero si no lo ves, Señor, mira cómo está ahí preso del pecado, enyugado, encadenado. Pero si Dios te lo dijo, tú tienes que creerle y decirle, Señor, bueno, hazme ver con esta mirada que no mire lo natural, sino lo espiritual. Y es hermoso porque Dios vino y le expandió la mirada a Abraham, porque ya le dijo, mira la tierra, mira toda esta tierra, si la estás viendo, toda esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre, para siempre. Cuando Abraham ya cumplió, o sea, la segunda obediencia, Dios le abrió más la revelación. Qué hermoso cuando Dios viene y nos revela más de lo suyo. Entonces vemos allí que Dios, entonces Abraham Dios como que Dios consolación, porque vino ahí que él estaba ahí como mirándose hacia abajo y Dios le mandó a que mirara arriba. Entonces dice que a medida que Abraham caminaba, más Dios le revelaba lo que él tenía para él. Es hermoso porque era necesario que Abraham le creyera a Dios, pero en ese momento, en ese proceso de creerle a Dios, cuando tú le crees a Dios, sueltas todo por Dios. Sueltas todo lo que Él así te dice que tú sueltes, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos muy ahí en el corazón, pero Dios te dice, suelta eso, suelta eso. Necesito que me creas y suelta y ven detrás mío que yo te estoy mostrando el camino por el cual tú debes seguir. Y a medida que tú avances en mi voluntad, yo te voy a ir revelando más y más. Esa es una revelación que Dios va dando porque a Abraham le fue revelando, le fue cada día ampliando más la mirada. Entonces, vemos cuando Abraham, otra de las cosas importantes, iba caminando en la voluntad de Dios, Dios nos respalda, Dios nos guarda. ¿Por qué? Porque estamos bajo su voluntad, estamos bajo el señorío de Cristo. Entonces Dios guarda nuestras vidas, Dios guarda nuestras casas. Dios, mira, y vamos a ver ahí cuando Abraham va y liberta a Lot, cuando viste que a Lot se lo llevaron y se lo llevaron cautivo. Pero Abraham fue allí por su sobrino y Dios lo respaldó. Dios tuvo misericordia de Lot porque sabía que Abraham era familia de Jacob y que Abraham amaba a su sobrino y Abraham estaba caminando en la voluntad de Dios y Dios en su misericordia aún guardaba a su sobrino. O sea, es que es hermoso cuando vemos que Dios no solamente, cuando nosotros caminamos en su voluntad, entonces nuestra familia va a ser guardada, nuestros hijos van a ser guardados, nuestro esposo van a ser guardados. Van a estar allí guardados por Dios. Entonces vemos allí en Génesis, avanzamos otro poquito, 14, voy a leer del versículo 14 al 16.
Dice la palabra de Dios, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 318 no eran muchos, eran pocos, porque imagínate, iban allá unos reyes que tenían obviamente muchos guerreros, pero ellos eran 318, eran muy pocos. Entonces dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue seguido hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Vemos acá el respaldo de Dios con Abraham, el respaldo porque Abraham estaba caminando en la voluntad de Dios, estaba bajo el señorío de Cristo, como lo vemos ahorita nosotros, el señorío de Cristo. Entonces es hermoso a nosotros caminar en su voluntad. Nosotros vamos seguros, nosotros somos más que vencedores. Entonces vamos allí, ya vimos ahí cómo Dios lo apoyó, lo respaldó. Me voy a adelantar más aquí a la bendición del sacerdote Melquisedec, que sabemos que Melquisedec es rey de justicia. Y era el rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, ¿cómo vemos que Abraham siguió siendo bendecido? ¿Por qué? Porque caminaba en la voluntad de Dios. Allí en Génesis 14, me adelanto otro poquito, del verso 18 al 20, dice la palabra, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí lo reconoció a Dios como el Dios Altísimo, como el Dios Altísimo, qué hermoso, como el Elión. Ahí conoció otro nombre de Dios, el Dios Altísimo, el Dios que está por encima de todo, el Dios que está por encima de todo. Entonces le dijo y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham se entregó y dijo, como por gracia Dios a mí me ha dado y me ha ayudado y me ha respaldado, yo doy a Dios lo que a él le pertenece. Porque sabemos que era un sacerdote, fue el primer sacerdote que no sabemos de dónde venía, pero Abraham obedeció hasta en los diezmos. Nosotros cuántas veces no obedecemos, sino que nos ponemos a pensar si tenemos o no tenemos, o depende de la plata que tenemos, entonces ahí vamos a ver si diezmamos o no, pero no le creemos a Dios. Hasta en eso nosotros fallamos porque no creemos en Dios. No creemos en Dios y vemos cómo él estaba recibiendo esa bendición celestial y él dio los diezmos, los dio allí. Pero hay otra parte muy importante. Dice, oye, hay otra parte muy importante acá un poquito más abajo, donde dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, sabemos que el rey de Sodoma era una ciudad que estaba corrompida, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Abraham no tomó nada de aquel botín porque eso no le pertenecía a él. Eso era ya él era apoyarse en un hombre. Y Abraham dijo, no, yo no me apoyo porque nadie puede decir que ha enriquecido a Abraham. Nadie lo puede decir porque el único a mí que me sostiene es Dios y me lo ha dado a ver. Entonces yo no necesito ayuda de nadie, de nada, y menos allá de esa ciudad que eso todo corrupto, todo horrible. No, él le creyó a Dios y dijo, no, nadie enriquece a Abraham, porque Abraham solo depende de Dios. Dice solamente, entonces él dice, dice el 23, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cuántas veces Dios nos lleva a depender de él y nosotros somos tan incrédulos que dependemos de las personas? Cuando hay un momento difícil, ay no, pero es que yo le ayudé a esa mujer porque no tenía ni un peso y yo fui el que le di. Pero eso tanto que ora y Dios no le provee nada, ¿viste? Entonces Dios nos lleva a depender es de él solamente, a tener sabiduría para no apoyarnos en personas o en cosas, sino solamente en Dios, que
que si nosotros nos ven, que nosotros tenemos algo, digan, no, eso es de verdad Dios que ha tenido misericordia de esa mujer, de ese hombre, de esa familia, es Dios el que les ha proveído, es Dios el que les ha ayudado. Entonces sigo avanzando para poder entrar rápido. Entonces, bueno, vemos ahí la bendición de Abraham. Entonces vamos a volver como Dios le confirma la promesa a Abraham y se la revela un poco más, porque Abraham no sabía que acá iba a tener un hijo de su descendencia, porque él acá estaba deprimido, estaba mal. Entonces pasó algo, pero Abraham, sabemos que estamos leyendo que él le creyó a Dios, que aún no se quiso apoyar en las cosas del rey de Gomorra, de acá de Sodoma, sino que dijo, no, yo estoy dependiente de Dios, yo no recibo nada porque antes yo le doy los diezmos allí a Dios, porque es que yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Entonces es hermoso eso. Me voy a avanzar un poquito allá a Génesis 15. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Qué hermoso, porque él le dijo allá, le dio una orden. Quizás Abraham tenía temor, y en ese momento él vino y le dijo, no temas, Abraham, escúchame, no temas, porque yo soy tu escudo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. O sea, Él es el que nos guarda, Él es el que nos defiende, Él es. Por eso no tenemos que temer cuando estamos bajo su señorío y bajo su mando y en su voluntad. Qué hermoso cuando estamos en su voluntad. Dice, y tu galardón será sobremanera grande. Esa promesa que Dios le había hablado desde el momento en que salió y que se la iba revelando a medida que él caminaba en su voluntad. Ese era el galardón, será grande, porque sabemos que no solamente era el hecho de recibir un hijo natural, sino que era la promesa espiritual que él tenía. Era hermoso la promesa espiritual que él tenía. Entonces, ahí le confirmó más la promesa y le reveló más. ¿Qué le reveló? Que iba a ser que el hijo, que él iba a ser de su propia simiente. Voy a seguir leyendo. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Una pregunta, perdón, leo bien. Dice, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer, como ese es el de la promesa, Señor, ese es el que va a quedar con mi herencia. Yo no sé, Señor, yo no puedo tener hijos. Yo ahorita estoy acá, déjeme que estoy viendo mis circunstancias, estoy acá deprimido, viendo que soy viejo, que no tengo oportunidad de nada, que cuál descendencia. Bueno, él estaba ahí, mejor dicho, estaba mal en ese momento, pero Dios llegó con la palabra correcta, porque al principio le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Entonces sigo diciendo, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ya él vio que el heredero, porque como él no tenía hijos, dijo, no, el heredero ya va a ser el esclavo, Señor. Entonces dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Ahí le amplió más la mirada y le reveló más. Le reveló que no iba a ser el heredero, el esclavo, sino un hijo tuyo será el que te hereda. Y llevó fuera y le dijo, otra vez lo llevó fuera y le dijo, mira hacia el cielo, no mires más tu condición. Porque Dios es así, no mires más tu condición, no mires más tus circunstancias. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, porque nos lleva a ver más allá de lo que vemos nosotros. Dice, y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermoso cuando dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió al Señor, ¿en qué conoceré que has de heredar esta tierra? Bueno, ahí sigue que Dios le mostró como él lo que le iba a hacer, pero el punto de este capítulo es
cómo él seguía caminando en su voluntad y cómo sí, él se sentía mal, obviamente él era un hombre, estaba en la carne, obviamente se desanimaba al ver que quizás cómo voy a heredar esta tierra, pero si no tengo hijos, Señor, y Dios ahí le abrió más la mirada, le abrió más, miras al cielo, Abraham, mira, cuenta las estrellas. Mira hacia arriba, deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar tu condición, deja de ver tus circunstancias, deja de ver con los ojos naturales y mira lo espiritual, qué hermoso eso. Entonces, vamos a seguir avanzando para poder llegar al punto también. Dice, bueno, que Dios confirmó la promesa a Abraham y le reveló más, que el hijo sería de él. Porque bueno, pero le dijo que sería de él. Entonces aquí ya Sarita, ella por ayudar, porque dijo, no, pero si Dios te dijo que el hijo sería tuyo, yo soy estéril, entonces yo no soy la de la promesa de tener el hijo. Entonces ahí ella fue a ayudarle, ya sabemos con Agar, fue y le dijo, toma mi esclava allí, hagámosle con la esclava a ver si, para ayudarle al Señor, porque es que como yo soy vieja y estéril, Sara también estaba viendo sus circunstancias y quizás ella abrumada que Dios le dijo a Abraham que el heredero iba a ser de él, y me imagino cuando Abraham le contó, no, mira Sara, Dios me habló, me dijo que el heredero iba a ser mío, iba a ser hijo mío, y ella dijo, no, pues entonces sí será hijo tuyo porque yo soy estéril, ¿no? Entonces ya Dios me sacó del plan total, del propósito, no es conmigo. Entonces agarra a mi esclava y estate con ella, y conocemos la historia que ahí Sarita le quiso ayudar y le dio la esclava, pero sabemos que no era Ismael, era Isaac era el de la promesa. Entonces es hermoso acá, sigo leyendo el 17 porque aquí es donde Dios le confirma aún más y lo alinea más y ya le cambia el nombre porque ya él había avanzado con Dios, había caminado en la voluntad de Dios, entonces Dios vino y le cambió el nombre allí y le dio ya un nombre para encaminarlo más en el propósito. Qué hermoso es eso. Voy a leer rápido. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Una cosa muy importante, que Abraham salió de 75 años de allí de la tierra donde Dios le dijo que saliera. Pero Abraham no vio su promesa sino hasta 25 años después. Y nosotros no podemos esperar ni un año cuando Dios ha hablado algo. Ni un año podemos caminar en la voluntad de Dios porque a nosotros nos cuesta. Y Dios nos está dando ejemplo hoy a este hombre que caminó y esperó su promesa 25 años. No fueron 5, no fueron 4, fueron 25 años esperando y caminando en la voluntad de Dios. Y allí fue donde Dios lo llevó a desprenderse de todo y a depender solamente de Dios. Entonces él fue donde en diferentes aspectos ya lo hemos visto cómo él comenzó a conocer a Dios y cómo él venía y lo iba revelando aún más cuando él caminaba en el propósito y en el plan de Dios. Entonces leo aquí, dice, Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí se le reveló como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Porque quería que fuera un hombre perfecto delante de él. Es lo que Dios nos pide. Si tú estás bien ahorita conmigo y estás caminando en mi voluntad, sigue caminando en lo mío y sigue mirándote que no caigas, porque así dice la palabra. El que va bien, mire que no caiga. O sea, siempre estar enfocados en lo de Dios. Por eso es no perder la mirada en lo de Dios. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Como aún su nombre se acopló a lo que Dios lo tenía él ya preparado. Por eso Dios nos cambia a nosotros el nombre y nos pone ese nombre que nos mete más, nos acerca más a su voluntad. Por eso si Dios a ti te dio un nombre y tu nombre significa aquella mujer o aquel hombre que Dios ha llamado conforme a su propósito, es porque ese nombre es conforme a lo que Dios te ha dado. Porque es hermoso cuando Dios nos pone un nombre y sabemos que nosotros ya somos hijos de Dios. Entonces, caminar en su voluntad. Dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahí le estaba revelando más. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Si Dios te está revelando a ti, te está dando un pacto, va a ser también para tu descendencia.
no se queda solamente en ti. O sea, créele a Dios que también es para tu descendencia, y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Qué hermoso es eso cuando Dios viene y nos habla. Es hermoso porque iba a ser su descendencia. Por eso nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos, a nosotros solamente, y no pensar que detrás de nosotros vienen nuestros hijos. Es egoísta nosotros apartarnos del camino de Dios y hacer lo que queramos, sabiendo que todos los que recogen de nosotros son nuestros hijos. Entonces dejar de nosotros mirar solo lo natural y lo de ahora y ver más allá de todo. Señor, que si yo camino para tu voluntad, Señor, que si yo me alineo a tu propósito, toda mi generación vendrán detrás mío, toda mi generación. Porque eso Dios así habla, Él trabaja con generaciones, con familias enteras. Debemos de vernos solamente con nosotros y ver las circunstancias, es algo muy hermoso. Y acá le siguió diciendo lo de Sara. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. Eso está en el verso 15. Dice, Sara será su nombre. También dijo Dios a Abraham, y Sarai tu mujer no llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Ahí abrió más la revelación, porque antes le había dicho que iba a ser hijo de él, pero pues Sara, viste que le ayudó porque ella pensó que con ella no, pero Dios le dijo, sí, es con Sara, y a Sara le daré un hijo y será de ella, porque ella será la madre, ella será, dice, bendeciré, vendrá a ser madre de las naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y es hermoso porque no solamente era una promesa natural, porque sabemos que sí, David y todos los reyes de Israel fueron descendencia, pero vemos ahí a lo espiritual fue Cristo, ese fue Cristo, o sea que por nosotros venimos por medio de Cristo, o sea que la promesa no era solamente en lo natural, por eso nosotros no quedarnos solo en lo natural. Entonces, bueno, ahí vemos lo de la promesa del nacimiento de Isaac, que Dios ahí le amplió más la revelación, como Dios le iba revelando más, y voy avanzando porque ya el tiempo está ya para no demorarme mucho más. Entonces, otra cosa hermosa que quiero acá avanzarles, ya les puedo comentar yo porque quería leerles todo para que ustedes fueran viendo por medio de la palabra, pero pues yo les hago como el resumen cuando Abraham intercede por Sodoma. Pero es hermoso cómo Abraham iba tan alineado al propósito de Dios que Dios aún le reveló la destrucción de Sodoma y Gomorra. Le dijo, ¿y cómo no le voy a decir a Abraham si Abraham ya era como su amigo? ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Dios le estaba hablando a un hombre que le creía. Imagínate, Dios no le habla a hombres que hoy le creen y mañana por las circunstancias ya no le creen. No, Él le habla a hombres firmes que crean todo el tiempo a Él, a sus palabras, a sus promesas. Él le reveló la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ahí fue cuando Abraham le dijo que si quedaran 10, que si quedaran, bueno, y Dios por misericordia de la intercesión de Abraham, imagínate. Bueno, si quedan 10, yo voy a perdonar a aquella ciudad. Pero imagínate, o sea, Dios no tiene a nosotros como intercesores, por eso es que Él quiere que nosotros intercedamos, porque nosotros estamos caminando, confiando en Él y teniendo fe en su voluntad. Entonces nosotros cuando intercedemos, Él escucha las oraciones, no son en vano, Él está escuchando cada oración que sale de nuestra boca. Y eso también es muy hermoso. Entonces vemos allí después que siguió la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces quiero terminar allí también otra salida también de Abraham que se fue por allá con este rey de Abimelech que también ahí mintió, pero Dios estaba procesando a Abraham, Dios lo procesaba porque al final en su misericordia lo volvía a alinear al plan, otra vez con Sara, porque es que es la cosa que muchas veces nosotros queremos desalinearnos, pero Dios tenía ya a Sara como la mamá de la descendencia, como mamá de Isaac, entonces esa era la importancia, que Dios a los dos los volvía a alinear. A los dos por misericordia. Entonces ya vemos que viene el nacimiento de Isaac y otro desprendimiento durísimo de Abraham fue cuando tuvo que dejar a su hijo, cuando tuvo que dejar salir a Ismael, dejarlo ir, porque Dios le habló y le dijo, sí, deja que se vaya tu hijo que yo lo voy a guardar. Tremendo, porque eso fue otro experimento, a ver si tú dejas salir un hijo y lo dejas ir así como Abraham, es muy duro. Entonces eso fue otro desprendimiento, pero Abraham aprendió tanto de esos desprendimientos, porque Dios trató su corazón, Dios trató que cuando vino esa prueba de que sacrificara al hijo, porque era el punto donde yo quería llegar, cuando vino esa prueba de sacrificar a su hijo y entregar a Isaac, Abraham ya lo iba a entregar, no le dijo Señor, pero no, porque él ya tenía su corazón tan desprendido de todo, y otra de las cosas que ya tenía tanta fe en Dios, o sea, ya tenía tanta fe en Dios, que era lo más importante, ya tenía tanta fe en Dios, dijo, Señor, yo ya te he aprendido a conocer en este tiempo de caminar contigo, que si tú me estás pidiendo a mi hijo, yo te lo doy,
porque yo te creo, yo he aprendido a conocerte, que yo te creo, yo ya no tengo nada de lo mío, yo ya te creo y te entrego a mi hijo, porque yo sé que tú vas a levantar la descendencia, tú eres tan poderoso porque te he aprendido a creer en todo, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tú eres Dios altísimo. Y es lo que Dios quiere, una tal intimidad con Él, que nosotros ya dependamos de Él, que cuando Dios nos pida algo, nosotros, Señor, yo te lo suelto porque tú sabrás qué haces. Yo ya confío tanto en ti que yo ya no estoy dependiendo de mis fuerzas. Entonces vemos allí, quiero leerles para en Génesis ya 22, Génesis 22 del 1 al 3 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, a ver qué tenía en el corazón Abraham, pero Dios ya conocía lo que él tenía, solamente que no, él nos lleva como a la acción, pero él ya conocía lo que él tenía en el corazón, sabía que ya Abraham era un hombre desprendido de todo y que solo confiaba en él, pero él quería probar a ver en el corazón, y es tremendo cuando Dios viene y nos prueba. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham ya estaba dispuesto para lo de Dios, ya estaba ahí atento a la voz de Dios, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar donde Dios le dijo. Ahí en ningún momento dice Abraham: no, pero Abraham, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Cómo así que le voy a dar a mi único hijo? Pero no, voy y entrego a mi hijo porque yo ya he aprendido a conocer a Dios, ya lo conozco a Dios, yo ya quiero entregarlo porque él sabe lo que está haciendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto, en el 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso